boliche grande, creo que marca el café. No sé hace cuánto no salimos con metro. Ya está el movimiento en la escuela. Con más prisa que nosotros van a la escuela. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Agora sim, nós vamos. Toma, Néstor. Prazer conhecer, bom com Deus, a viagem de vocês. Muito obrigada por todo. Un placer conocer. Bueno, que tenga buen día, buena semana. Dicen que las bicicletas no pagan. ¿Y nosotros? Tampoco, porque vamos sobre la bicicleta. O sea, se debe pagar por vehículo, tal vez no por... Ah, mira, yo había pensado que eran 6 reales. Bueno. En teoría sí, no sé, me dijo así, no, las bicicletas no pagan. No sé si es que me hizo el favor o de verdad no pagan. Lo importante es que no... Empezó bien el día. Estamos a punto de cruzar a la isla de Cananeia. Este es el primer cruce, este ya es un ferry obligatorio, sí o sí hay que tomar este ferry. Hay otro acceso a la isla, pero es un poco más largo, por un puente. Este creo que es más atractivo. Bueno, a esperar. Ojalá sean así gratis los votos también. Eso sería un golazo raro igual. No, este es porque es prácticamente necesario para poder conectar lo otro, ya son cosas más aisladas. Hola.
Estamos en la ciudad de Cananeia, en la isla de Cananeia, una ciudad muy antigua, no solo del estado de Sao Paulo, sino también de Brasil. Respecto de esto hay un debate, pues São Vicente es considerada la primera villa, hoy ciudad, fundada por los portugueses en estas tierras en enero de 1532. Pero mucha gente sostiene que en realidad Cananeia debiera ser considerada la primera villa fundada por ellos aquí. Al parecer aquí ya habría habido un asentamiento desde el año anterior, específicamente desde agosto de 1531, e incluso Martim Alfonso, quien fue el fundador de São Vicente, habría estado aquí antes de ir hacia allá. La cuestión radica en que esa fundación no fue oficializada en los papeles, en cambio la de São Vicente sí. Así que en resumidas cuentas, al parecer Cananeia sería la primera villa o asentamiento de portugueses y europeos en estas tierras, pero la primera fundada oficialmente en los papeles sería São Vicente. Se entiende que para los pobladores de ambas ciudades sea un dato trascendente, pero creo que ambas ciudades tienen una gran relevancia para lo que es la historia colonial brasileña. El municipio de Cananeia es parte del Vale do Ribeira y se extiende tanto por el continente como también por una vasta red de islas, entre las que se destacan la isla de Cananeia, la isla de Cardoso y la isla de Bom Abrigo. Estas islas, rodeadas de fauna y flora, son esenciales para el ecosistema local y cuentan con una gran variedad de paisajes como bosques, manglares, dunas y lagunas costeras. Aunque su relieve es mayormente plano, la región está acompañada por la imponente Serra do Mar al oeste, lo que crea una transición única entre las zonas planas costeras y las áreas más accidentadas, generando un contraste geográfico que es clave para la biodiversidad de la zona. Uno de los mayores atractivos naturales de Cananeia es el Parque Estadual da Ilha do Cardoso, un verdadero santuario de biodiversidad. Este parque protege no solo la vegetación de la Mata Atlántica y las playas vírgenes de la región, sino también una variedad de senderos, cascadas y sitios arqueológicos. Tal como habíamos visto en Paraty, aquí también hay mucha arquitectura colonial portuguesa y nos encontramos con una casa que nos hizo recordar a lo que nos dijo Soraya cuando estábamos allí, que cuantas más ventanas tenían y más líneas de tejas, acá tiene una tribera porque son 3, cuantas más tenían, quería decir que la gente que la había hecho construir y la habitaba tenía más dinero, así que acá vivía gente con moneda. Entonces si quiero aparentar tener dinero, claro, le pongo más tejas a mi casa y ya con eso aparento, aunque no tenga nada. Sí, el tema es que tenías que tener dinero para pagarlo. Ah, ahí está. Ah, ok, entonces no tiene sentido. Puede ser, o sea, tener dinero para pagarlo y puede ser aparentar también igual. No sé cómo habrá sido. Obrigado. Nada, comer un peixinho. Yo me como un pollito, que un peixinho. Un frango asado. Una paella de frutos do mar, no tengo para...
nos estamos volviendo por el camino que hicimos hoy por la mañana. Resultó que el ferry no sale hoy al mediodía, sino que lo hace mañana por la mañana, cuarta-feira o miércoles. Entonces, como es la opción más económica, muchísimo más económica, dijimos vamos a volver mañana. De todas maneras averiguamos las otras opciones privadas, las lanchas, pero tienen un costo irrisorio, diría yo. Es temporada baja y entre semana, entonces no hay cómo compartir el gasto en la lancha y no, era imposible. Entonces decidimos volvernos a Itapitangui, donde dormimos anoche. Le vamos a hacer una sorpresa a María Estela y mañana ya tempranito regresamos a Cananella, tomamos el ferry y empezar a improvisar la ruta que sigue. Primera vez en mi vida que veo un palmito recién sacado. Después hay que sacarle la cáscara y bueno, veremos cómo es el proceso. Primera vez. Primera vez. ¿En una lata no lo ven? Sí, no, solo en lata. Ah, mira, este se ve un poquito más. Mira, mira. Wow. Parecemos tarados sorprendiéndonos tanto, pero es la primera vez en la vida que lo veo. Impresionante. También. Así lo hacen acá el palmito. Obviamente todos sabemos la parte de adentro de una palmera. Le terminan de sacar toda la parte externa, lo cortan, lo condimentan y lo hierven. Y lo comen caliente. Muy bom. Vamos a probar a comer de esta manera, un poco distinto de lo que nosotros estábamos acostumbrados a sacarlo de la lata y comerlo tipo ensalada. Totalmente diferente. Totalmente distinto. Buenísimo.
Estamos de vuelta en la isla de Cananeia. Llegamos a agarrar el primer ferry, el de las 5:30, justo, pero lo agarramos. Así que ahora vamos a estar tranquilos ahí en el centro histórico de la ciudad, esperando que salga el otro ferry, que es a las 8, ¿no? Las 8 y ahora son las 5:43 de la mañana. Casi que no. Preferimos estar seguros porque el próximo ferry, el que nos traía hasta la isla, salía a 6:30 y bueno, por cualquier cosa preferimos estar antes, así que yo creo que... Postergamos el desayuno para Sí. Para ahora, vamos a ver qué comemos. La bananita esa pasó así como desapercibida. Pero ahora estamos tranquilos. Lindo amanecer igual. Lindo, lindo. Ya. Bom dia. Es el ferry que en unas 3 horas nos va a estar dejando en Hariri, previo paso por Maruyá. Ahí las bicis todavía están esperando que el navío se mueva, se ponga acá y puedan ingresar por su puerta principal, ya que por la puerta de acceso de pasajeros no entra. Pero bueno, muy amable acá la gente, la tripulación, y además muy orgulloso de su tierra cananeia, hermoso. Desde acá se puede ver mucho más colorido los barcos y las construcciones todas coloridas. La verdad que es turístico, tranquilo, estamos en temporada baja, pero sigue teniendo el alma de pueblo. Para nosotros muy agradable. Sentía mal, pensé que estaban dando vuelta el ferry solamente para poner nuestras bicicletas. No, hay una persona que tiene que llevar una heladera. Así que está justificado.
El punto más meridional del estado de Sao Paulo se encuentra en la isla de Cardoso, la cual está delimitada en parte por un canal del llamado Mar Pequeño, el que a su vez actúa como límite natural con la isla de Superagüí del estado de Paraná. Sariri. Ya estamos finalmente. La verdad que el viaje tranquilo, buenísimo la gente del ferry, también nos ayudaron a sacar las bici del fondo. Y aquí ya está Samuel que nos va a llevar a la siguiente travesía. Ahí sí vamos a pedalear, basta de navegar. Vamos. Tem alguns que moram ali, Ah, mas eles moran agora. mora recente, Puedes sentarte donde gustes. Eu posso sentar aqui? Pode, pode. Ah, ok. Sabe, mano, aquela sombra. Ah, también. También. Ahora Pega bastante sol. Tenemos varias. Não tem muita informação, né? No, en Cananella ninguém sabía nada. Me parece que lo vamos a buscar en Google Maps. Al inicio. Lo que está enfrente es la famosa villa abandonada de Arapira, aunque como nos contaba Samuel ya no está en sí abandonada, pese a que sigue siendo conocida por eso, porque algunos hijos, nietos de los antiguos pobladores han vuelto a vivir, apenas un puñado de personas, pero es un lugar muy icónico de toda esta zona. Ahí se ve la iglesia de San José, Aldea fantasma, le dicen mucho. la aldea fantasma. Algunos dicen de hecho que encuentran fantasmas, pero realmente se le decía así porque había sido abandonada. Ahora van a tener que renombrarla, al menos mientras viva gente. Vamos a ver cuánto tiempo más dura la gente viviendo acá. Então, a história da Vila de Ararapira, o pessoal mais antigo conta que ela se estendia até essa margem aqui, né? Aqui era o porto deles e aqui onde está mais ou menos era onde existia o cartório antigamente. Aí várias casas já foram, né, com a assoreação aqui da vila, né? Então, desde que eu me entendo por gente, já vi cair umas 3 casas aqui já, né? Mas essa do cartório aqui é mais antigo, né?
Mas ela tá indo, né? Tá bem próximo da igreja. Atualmente Sim. aquela ali é a escolinha, né? Que era a escolinha antiga. Uhum. Tá chegando perto da igreja a erosão, né? Sim. Mas é bem bacana a história, né? Atualmente moram 5 pessoas aí. 5 pessoas moram. Perfeito, eso. Aí tem o pessoal que mantém as casas, né? Que é filho, neto, daí mantém em ordem, ainda limpo, frequenta aí. Legal. Mas esse aqui era o que a Bariri hoje era esse aqui antigamente, né? Era um ponto mais... Tinha cadeia, padaria, diz que tinha até fábrica de tecido aqui, tinha. Ah, es verdad que la gente decidió mudarse para Sao Paulo y no pertenecer a... Começaram a ir atrás de uma estrutura melhor, né? Os filhos, escola. E daí o Bariri começou a crescer, ficam... Y también por la erosión. Mas era um principal ponto aqui, né? De comércio, né? O pessoal vinha do sítio fazer os negócios aqui. Tinha a balsa que passava aqui, que vinha de Iguape e ia para Paranaguá. Claro, pues está en el encuentro. Isso. Essa que vocês vieram aqui antigamente, ela vinha de Iguape e ia até Paranaguá, né? Fazia uma linha. Foi se acabando, né? Muy interesante. É muito interessante. Obrigado, Samuel. Muito obrigado. Valeu.
te preocupes. Valeu, obrigado, tá? Bom passeio pra vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Legal. Muito obrigada, verdad. Valeu pra vocês, bom passeio. Para no pontal aqui na outra comunidade, tem um linhal de Guarás, lá de cá, bonito de ver. Tem uns barquinhos, só atravessa pertinho. Perfecto, muito obrigada. Boa tarde. Bueno, todo para nosotros, hay que pedalear. Acá la parte está dura, está bueno para pedalear.